Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su palabra. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a tocar, a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues le damos la bienvenida a don Plácido, nos alegramos de verle y continuamos. Hoy solamente vamos a ver de teoría un pasito más, que son las relecturas, ¿eh? Y es un paso importante que Mateo Colín nos dice en su asignatura, que él llama el libro de los Salmos, simplemente, pero que es un cuaderno bíblico que profundiza mucho, mucho en los Salmos. Este profesor dice, el Salterio es naturalmente un libro contemporáneo de toda la historia de Israel, que vivió al ritmo de esta historia como un libro forjado a lo largo de 10 siglos de oraciones. Fijaos, tanto personales como comunitarias, incansablemente repetidas, enriquecidas y readaptadas. Fijaos, era un libro tremendamente vivo. Primero sabéis que era la tradición, se entregaba oralmente y luego se ponía por escrito. Así que durante 10 siglos el pueblo de Israel va orando su propia historia y los acontecimientos, por eso en los salmos aparece la historia de Israel y sobre todo los acontecimientos más importantes. El acontecimiento principal que aparece es la liberación de Egipto, pero en principio eran composiciones, es decir, que cada generación añadía nuevos versos. De un golpe no estaba creado el salmo entero, sino que conforme se iba viviendo la vida, se iban añadiendo nuevos versos, nuevas experiencias, readaptando el salmo al presente de la comunidad de Israel. La palabra, por tanto, clave para comprender los salmos, creo que es la palabra relecturas. Y podemos preguntarnos qué es una relectura en el lenguaje bíblico. En un texto ya existente se inserta la indicación de una nueva lectura, una nueva experiencia, una nueva comprensión de lo que antes ya se había orado, pero que ahora lo comprendo desde otro punto de vista, desde la experiencia que tengo hoy, unida a la de toda la experiencia recogida del ayer, y esto es una relectura. Esta guarda relación con la evolución espiritual de la comunidad, está condicionada por su progreso y responde a una necesidad que Dios suscita, porque es Dios el que va inspirando esta relación de Él con su pueblo a través de la historia y en las oraciones sálmicas. Intentan las relecturas, al menos normalmente, profundizar
en los datos del texto. No es decir, lo leo, lo releo bueno, vuelvo a repetir, aunque con otras palabras, lo que ya he dicho, sino que se intenta profundizar en la experiencia primera, acabarlo teniendo en cuenta, acabar esa oración teniendo en cuenta las primeras virtualidades, lo primero que se ha visto, y mantener una homogeneidad con su tema básico. No es añadir a lo loco, sino en torno al tema del que se está tratando en la oración sálmica, yo voy homogéneamente añadiendo en profundidad lo que ahora la comunidad va viviendo, hasta que finalmente, cuando se fija el canon, entonces ya se cierran la posibilidad de relecturas, ya no se, el texto queda fijado y ya no se puede cambiar. ¿Eh? El interés del método de la relectura está en que llama la atención sobre las relaciones entre la vida de la comunidad y el texto, que fija y empuja su marcha. No solamente recoge la experiencia, sino que empuja a la comunidad a seguir adelante, a seguir relacionándose con Dios, a seguir viviendo la historia como el lugar de encuentro con Dios, y no solamente una cronología de acontecimientos que van ocurriendo, sino los kairos, los momentos en los que experimento la presencia de Dios y su actuación. Y también sobre las relaciones entre este texto y la autoridad directiva, y sobre la tradición viva en la que se inserta. Por eso hablamos de tradición viva. Es decir, porque se va actualizando estas oraciones sálmicas de generación en generación. En el caso de los salmos se comprende mejor todavía que un poema particularmente logrado, redactado en unas circunstancias determinadas, se haya memorizado, puesto que al principio la tradición era oral, se guardaba en la memoria. Y para el pueblo de Israel, recordad, para estos pueblos orientales, en la antropología bíblica, la memoria está en el corazón. Por eso dice, en el corazón guardo tus consignas, porque al principio la tradición era oral. ¿Y dónde se guardaba la palabra de Dios? En el corazón. Eso era lo propio. Y esté disponible así en la memoria para repetirse en circunstancias análogas. Yo voy viviendo la vida, la comunidad entera va viviendo la vida, y conforme aparecen circunstancias análogas, yo saco de la memoria ese resonar de la oración sálmica de mi pueblo. Entonces será eventualmente enriquecido y reactualizado. ¿Veis lo que significa relectura, verdad? Es sencillo. Es lo que tenemos que continuar haciendo. De hecho, aunque el texto está, el canon está cerrado, el texto ya está fijo, pero sí que algunos grupos, en algunas comunidades monásticas y en algunos grupos parroquiales, se hacen algunos ejercicios de relectura libre en la que se va aplicando eh, acontecimientos de la historia a la oración sálmica. Por ejemplo, el 135, porque es eterna su misericordia, porque nos sacó de Egipto, porque es eterna su misericordia, y repetir eso, pues la comunidad añade acontecimientos que han vivido, porque nos ha concedido vivir la Pascua, porque es eterna su misericordia, etcétera, ¿no? Y van aumentando y reactualizando el salmo. Se comprende igualmente que se haya reutilizado y enriquecido sin cesar a lo largo de la historia una primera colección de textos reunidos por una necesidad cultural, de oración meditativa, de fiesta familiar, etc.
Las grandes experiencias de la vida humana, tanto personales como colectivas, tienen evidentemente tendencia a repetirse. Y eso sirve para todas las generaciones y para todos los siglos, porque la experiencia de la enfermedad está siempre. La muerte, la curación, la guerra, la derrota, la victoria, la súplica, la acción de gracia, son experiencias universales y para todas las generaciones. Entonces, siempre el Salmo es actual. Lo que se escribió la primera vez y fue reconocido como válido se repetirá naturalmente de una generación a otra. Con el correr de los años disminuirá la libertad en la utilización y en la relectura en cuanto a cambiar el texto ya fijo, pero sí libremente cada uno puede orar con el salmo añadiendo sus momentos de kairos en la historia personal o en la historia familiar o en la historia comunitaria y parroquial y añadiendo también porque es eterna su misericordia. Porque en este acontecimiento de mi vida experimenté que es eterna su misericordia, que una y otra vez no se cansa de expresarme la misericordia. Antes de llegar a su estatuto canónico dentro del libro actual, los salmos fueron en su mayor parte fruto de una larga historia en el seno de la tradición viva de unas comunidades orantes. Y para rezarlos se tratará siempre de volver a hacer nuestras las experiencias humanas que les dan una constante actualidad y que constituyen su eterna novedad. Por eso, explicado el concepto de relectura, vamos a acercarnos a un salmo, el más largo de todo el salterio, que es el Salmo 119, que utilizamos para el rezo de tercia en la liturgia romana y que es una continua relectura, por eso es tan larguísimo, porque se fueron añadiendo muchísimos versos conforme iban pasando las generaciones y acumulándose nuevas experiencias. Este larguísimo salmo es una meditación sapiencial. Esto es una definición técnica para que también vayamos aprendiendo un poquito el lenguaje bíblico. Es una meditación sapiencial, es decir, nos muestra la sabiduría de la vida, de lo que se ha vivido, lo que se ha saboreado en la vida y lo que se ha experimentado, y está centrada en la ley. Quizás para nosotros, nuestra mentalidad occidental, la ley es un concepto más abstracto. Para el pueblo de Israel, la ley es un concepto totalmente vital, práctico y de cada día, porque es lo que nos hace caminar. El autor recurre a todos los artificios del lenguaje para confesar su amor por esta ley. 22 estrofas tanto como letras del alfabeto hebreo, del alefato, que son 22 letras, y cada una con 8 versos y otros tantos sinónimos de la ley. Ya sabéis que el número 7 indica plenitud. Si encima se añade uno más, porque son 8 versos en cada letra, significa que no se puede llegar a una mayor perfección. Es la Puede hacer una perfección llamada en el total. momento que sea. Los versos de cada estrofa comienzan con la misma letra, de modo que de la primera a la última letra del alfabeto hebreo, todo el vocabulario humano está al servicio de un amor que excede a cualquier otro amor. ¿Por qué la molestia de iniciar cada una de las estrofas con una letra del alefato? Para dar a entender que el vocabulario humano entero, de la primera a la última letra, canta el amor de Dios, porque no hay otro amor
como este, el amor a la ley de Dios, o mejor, el amor al Dios de la ley. Y eso es lo que va a cantarnos el Salmo 119. Por eso, conforme la comunidad orante va experimentando nuevas facetas del amor de Dios, las va plasmando en esta oración, ¿eh? El lector encontrará por eso en este salmo una sucesión ininterrumpida de géneros literarios. Esto es necesario que lo vayamos aprendiendo, aunque no es lo más esencial para el día de hoy, pero sí que nos vaya sonando. Aparecen meditaciones, aparecen súplicas, aparecen breves lamentaciones, aparecen declaraciones de confianza y de inocencia, acciones de gracia, alabanza y todo en torno a la ley. Fijaos el amor desbordante que tiene la comunidad a la ley. Dios va a ser el protagonista, es el constante interlocutor del salmista y no hay otro interlocutor. Siempre es la comunidad y el salmista, pero siempre hacia Dios que está al centro. Hay una meditación muy, muy importante de Benedicto XVI sobre este salmo. Él dice, este salmo es un salmo acróstico alfabético. Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, es decir, construido sobre el alfabeto hebreo. Es una construcción literaria original y muy laboriosa, donde el amor tuvo que desplegar toda su habilidad. Y eso lo vamos a repetir esta tarde 1000 veces, porque el tema central es la ley, pero yo casi que diría el amor al Dios de la ley. Y por eso es desbordante, 176 versos. Es que no quedan letras para expresar más el amor al Dios que nos ha dado la ley. Y donde las relecturas van aumentando los apelativos que se dan a la ley. Conforme tengo nuevas experiencias, la ley es dulzura, la ley es luz, y conforme voy experimentando qué es la ley que Dios me ha dado, voy aumentando las relecturas y los apelativos. Por eso ya desde hoy podemos ir saboreando este salmo no como una repetición monótona, que es inútil porque habla tanto de la ley, sino como un saborear el amor que la comunidad tenía al Dios que nos ha dado la ley. La Torá, la ley, significa, que es eso lo que significa Torá, significa también enseñanza, instrucción, directriz de la vida, y de amor por la Torá o por la palabra de Dios, que también significa la Torá, está impregnada todo el Salmo, que celebra, dice el Papa Benedicto XVI, su belleza, su fuerza salvífica, su capacidad de dar alegría y vida. Fijaos qué importante para la experiencia actual del mundo, de toda la humanidad, también de la Iglesia. Si es que es la palabra de Dios, la Torá, es la ley la que da la alegría y la vida. Cuando nos falta en nuestro mundo la alegría, es que falta esta fuente viva. Porque la ley de Dios no es un yugo pesado de esclavitud, que eso era la esclavitud de Egipto, sino que es don de gracia que libera y que conduce a la felicidad. Por eso en el verso 16 dice, tus decretos son mi delicia, no olvidaré tus palabras.
Y luego sigue más adelante en el verso 35, guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Es decir, los mandatos de Dios son el gozo y la delicia, no son una losa pesada. Y esta es la experiencia que la comunidad va teniendo y a la que estamos llamados todos a tener. También exclamará más adelante en el verso 97, cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Es un amor entrañable, un amor del que no me quiero separar. Y así se van añadiendo las experiencias que el orante va teniendo. Y entonces la ley del Señor, su palabra, es el centro de la vida del orante. En ella el orante encuentra consuelo, la hace objeto de meditación, la conserva en su corazón. Por eso dice también en otro verso, en mi corazón escondo tus consignas. Y este es el secreto de la felicidad del salmista y de todo orante. En mi corazón escondo tus consignas. No hay otra felicidad. De hecho, los rabinos dirán, envejece dando vueltas a la palabra de Dios, porque eso es la mejor felicidad del hombre. Y no dice otra cosa, envejece buscando el dinero, la riqueza, el honor, la gloria. Dice, envejece. Es esto, es este el secreto de la felicidad, que en Jesucristo canta en este salmo. En el Salmo 69 dice, los insolentes urden engaños contra mí, pero yo custodio tus leyes de todo corazón. La historia cimentada en la ley está viva y atraviesa todo el salmo y toda la oración. Aunque haya momentos de prueba, los insolentes urden engaños contra mí. Hay momentos de prueba en la historia. No endulza con edulcorante la vida el salmista, no engaña, no tapa la dureza de la vida, pero nos dice el secreto de dónde hallar el consuelo. La fidelidad del salmista nace de la escucha de la palabra, de custodiarla en su interior, meditándola y amándola. Es en nuestro interior donde hay que ir dejando entrar la palabra para que nos trabaje el corazón, precisamente como María, que dice el Evangelio que conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. De hecho, porque en todo Dios se comunicaba a ella. De hecho, en la Verbum Domini, en el número 28, nos va a hablar de María, el Papa, y nos va a decir, deseo llamar la atención sobre la familiaridad de María con la palabra de Dios. Esto resplandece con particular brillo en el Magnífica, tejido completamente por los hilos tomados de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad María. María habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya y su palabra nace de la palabra de Dios. Es decir, María lleva a cumplimiento la perfecta figura del creyente, descrito por el salmista en este Salmo 119, preciosísimo, que merece la pena que lo meditemos y que lo oremos. Es la mujer que camina con la palabra de Dios en su corazón y en su boca. El Salmo 119 dice también el Papa Benedicto XVI, está tejido en torno a la palabra de vida y a la bienaventuranza, ya que en los primeros versos proclama dichoso el que camina en la ley del Señor y el que guarda sus preceptos. ¿Veis cómo son diferentes palabras? Preceptos, ley, mandatos, pero todo se refiere a la Torá.
a la palabra de Dios, con millones de sinónimos, como si el amor fuera tan gigante que ya no encuentro palabras, sinónimos para expresarlo, porque me supera el amor que estoy viviendo. Si el tema central del Salmo es la palabra y la ley del Señor, junto a esto se hallan miles de sinónimos, dice el Papa Benedicto, como precepto, decreto, mandato, enseñanza, promesa, y verbos como observar, guardar, comprender, amar, meditar, vivir, que son los vocablos que expresan la relación, y esto es lo que subrayo, del creyente con Dios, la relación confiada del creyente con Dios. Este orar continuamente el salmo y la historia nos debe llevar a una relación confiada con Dios a cada momento, en su presencia, todo el día. Por eso este salmo lo rezamos en la hora de tercia, antes de comenzar la agitación del trabajo, para que todo, hasta el trabajo, esté presidido por la relación confiada con Dios. Por eso en este salmo hay alabanza, hay acción de gracia, hay súplica, hay lamentación, pero todo impregnado de la certeza del poder de la palabra de Dios. También los versículos marcados en mayor medida por el dolor y la oscuridad, que también aparecen, permanecen abiertos a la esperanza, porque en la Sagrada Escritura nunca el lamento es el final. Siempre el lamento y el dolor es camino hacia la esperanza, camino hacia la Pascua, camino hacia la resurrección, pasando por una puerta estrecha, pero siempre es un camino hacia, nunca para instalarnos en la oscuridad y en el dolor. Ellos permanecen abiertos a la esperanza en este salmo también y están impregnados de fe. Por eso en el verso 25 el salmista dice, mi alma está pegada al polvo, reanímame con tus palabras. Y en otro verso, el 83, estoy como un odre puesto al humo, pero no olvido tus decretos. Es decir, estoy pasando por momentos duros, difíciles, pero siempre tengo presente la bondad de tu palabra, la fuerza de la palabra y de tu ley. La fidelidad del salmista está puesta a prueba. Encuentra fuerza en la palabra del Señor y por eso dice, así responderé a los que me injurian, que confío en tu palabra. Y también, casi dieron conmigo en la tumba, pero yo no abandoné tus mandatos. La se convierte así en fuente de vida. El deseo de comprenderla, de conocerla, de orientar hacia ella todo el ser es la característica del hombre justo y fiel al Señor. ¿Cuándo soy fiel al Señor? Cuando oriento todo mi ser hacia la palabra de Dios. Cuando empiezo a flaquear en la fidelidad, cuando me aparto de la escucha desde el corazón de esta palabra. Hay en el Salmo 119 un versículo precioso que dice, mi porción es el Señor, he resuelto guardar tus palabras. También aparece esta palabra hebrea, porción, para asignar el lote o la porción de la heredad que se dio a cada tribu de Israel al entrar en la tierra prometida. Por ejemplo, en el Salmo 16, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Este lote de mi heredad y mi copa hace referencia a los levitas que no tenían parte en la tierra de Israel, solo recibían como lote al Señor. Por eso dice, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Los levitas debían vivir sin poseer nada, solo poseer al Señor. El Señor era el único bien para ellos. Por eso el Señor es el lote de mi heredad y mi copa.
A eso tenemos que ir caminando, hacia ese tener al Señor como único bien de nuestra vida. Nuestra copa, en el matrimonio judío, los, los esposos beben de la misma copa para significar que van a beber la vida de juntos, de una sola copa. Decir que el Señor es mi copa es decir, he reconocido que este es el único esposo, el único que ha hecho una alianza eterna conmigo y que voy a beber la copa de la vida con él. A esto tenemos que ir caminando, es algo altísimo, es algo bellísimo, es algo precioso, es obra de Dios en cada creyente, que se nos ha regalado como don por el bautismo, pero tenemos que ir haciendo un camino para que esto se vaya haciendo carne cada vez más en nosotros. Y por eso, en torno a este Salmo 19, quiero remarcar dos últimas cosas para no bloquearnos demasiado y poder ver que hay una relectura, que es el tema central de la clase de hoy, una relectura de toda la historia, una relectura orante. En principio, deciros que hay una invitación a la escucha en este salmo importantísima. Es una escucha destinado en este salmo a, a hacernos presente la necesidad de abrir el oído del corazón al comienzo de la jornada, porque vamos a celebrar en este canto la belleza y la fuerza de la palabra de Dios que nos va a acompañar a lo largo de toda la jornada, para poder descubrir en la dureza de cada día, en la lucha de cada día, la fuerza y la belleza de la palabra de Dios que nos custodia y nos acompaña. También esta palabra de Dios es denominada ley, testimonio, juicio, decreto, orden. Por eso, una verdadera espiritualidad debe fundamentarse siempre en la palabra de Dios. Una espiritualidad cristiana no tiene otro fundamento más que la palabra de Dios. Y para esto fueron ejemplares los padres de la Iglesia, que dice Rabasi, no hablaban de la Biblia en sus escritos, sino que hablaban la Biblia. El tejido mismo de sus textos, de los textos de los padres, la respiración de su mensaje, el mensaje que los padres nos transmitían, el alma de sus reflexiones y de sus meditaciones estaban constantemente imbuidos por la palabra divina. Y si leemos a los padres, que tienen sermones bellísimos, veréis que son verdaderas meditaciones sobre la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que aparece en los escritos de los padres nos presentan, yo diría que como tres o cuatro características importantes de la palabra de Dios que aparece en este Salmo 119. Y con esto podemos ir cerrando la clase de hoy. Primero es que en el Salmo 119 sentimos vibrar el amor por esta palabra que brilla en la oscuridad de la existencia. Por lo tanto, lo primero, la palabra es luz que brilla en la oscuridad de la tiniebla. En efecto, el verso 105 dice, lámpara para mis pies es tu palabra, Señor, tu luz en mi camino. Dice una traducción más literal, que no es la traducción litúrgica. Cuando se anda en la oscuridad, dice Rabasi, es fácil tropezar, pero levantando una antorcha se intuye el trazado del camino, se evitan las piedras que hacen caer
se vislumbra la meta que hay que alcanzar y podemos caminar. Por eso la revelación de tus palabras ilumina y límpida y pura es tu palabra o tu promesa, también se puede traducir. Por lo tanto, la primera característica que aparece en el Salmo 119 es que la palabra brilla en la oscuridad de la existencia, es luz. Segunda, es una palabra que infunde dulzura en el corazón. Y esto no es romanticismo, esto es una necesidad de todo corazón humano. Y como Dios lo sabe, porque conoce nuestro corazón, nos lo ha dado a través de su palabra. Infunde dulzura en el corazón porque deshace el hielo de la tristeza. Esto es una experiencia real, no solamente porque lo diga Rabasi en su comentario. Todos los orantes del Salterio sabemos que la dulzura de los salmos deshace el hielo de la tristeza y la amargura de la insatisfacción y da sabor a una existencia monótona. Por eso el salmista en el verso 103 dice, cuán dulces a mi paladar son tus promesas, más que la miel para mi boca. Es, por tanto, la segunda es una palabra que infunde dulzura y tercero, es una palabra que nos hace reconstruir la verdadera escala de valores, porque a menudo hemos calibrado los valores de la vida sobre las cosas, sobre el dinero, sobre el poder, y sin embargo este verso 127 y el Salmo entero, pero el verso 127 especialmente dice, amo tus mandamientos más que el oro fino. Es decir, no hay otro valor mayor que tu palabra, tu Torá, tu ley para mí. Al final, quien sigue esta luz que brilla, quien gusta el sabor, este sabor dulce como la miel, y admira la belleza, la preciosidad de la palabra divina, explota en una profesión de amor, explota en una profesión de amor que exclama sencillamente lo que exclamó el salmista en el Salmo, en el verso 94. Yo soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus leyes, etcétera. Yo soy tuyo. Al final, después de haber descubierto que tú eres luz para mí, que tú eres dulzura en mi corazón, que tú eres el valor, el único bien, el tesoro de mi vida, entonces yo exploto en un amor desbordante y no quiero otra cosa más que la alianza contigo y una alianza eterna, pertenecer a ti para siempre. Y por eso en la oración con propiedad puedo decir, soy tuyo, sálvame, porque cuento con las dificultades de la vida y con la puerta estrecha, pero no importa, tu amor es más fuerte que todas las adversidades. Por eso, dejándose conquistar por este canto de la palabra de Dios, por su ritmo, que hemos ido viendo también en las clases anteriores, repitiendo esta especie de rosario bíblico en el que domina la repetición típica del lenguaje de los enamorados, que no se cansan de decir, de cantar el amor, de decir te quiero, soy tuyo, no quiero otra cosa, soy tuyo, sálvame. Pues siguiendo esta repetición del lenguaje de los enamorados, uno se ve implicado, envuelto y finalmente arrollado por su fuerza liberadora y se convierte en un oyente, obediente y practicante de la ley de Dios desde tercia al inicio de la jornada de trabajo.
y se puede marchar entonces al trabajo con confianza a lo largo de toda la jornada, sin ese afán y esa insatisfacción que Jesús, como dice 6 veces en el discurso de la montaña, quiere que desaparezca del horizonte vital de sus discípulos, de todos nosotros. No os preocupéis por vuestra vida. No os preocupéis por vuestra vida. Podemos descansar con este salmo en la fuerza de la palabra de Dios. No nos preocupemos por el mañana, que estamos en manos de Dios, con esta fuerza de la palabra merignao, que más que preocuparse es acaparar el corazón, que nada os acapare el corazón, que en el corazón escondamos sus consignas y así podamos caminar toda la jornada en una confianza total en el amor de Dios. Bueno, y esto es hasta aquí la clase de hoy. Un poquito, acercaros al Salmo.